Ya, mira. Dice que se empezó a transmitir en vivo. Saludos. Ya estás ahí. Ya. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Una vez más, me siento feliz de poder compartir con todas las personas que se unan a esta comunicación. Y bueno, espero hoy poderles servir y aclarar muchas dudas y muchas cosas acerca de este proceso que comenzó hace muchos años, hace más de 30 años comenzó este proceso que tan buenos resultados y nos ha dado y tantas satisfacciones desde el punto de vista médico, tener tantos pacientes que aprovecharon este tratamiento, lo hicieron correctamente y ahorita son personas que llevan muchos años con resultados de mantenimiento de su normalidad. A ver, aquí estoy viendo. Pau Fiel, buenas noches. Ye Guerrero, buenas noches. Yesilo Idia Prieto, bienvenidos. Doctora Consuelito, bienvenida. Fanavarro, guión 16, bienvenido. Lisette. Lisette. Luisa, y que no veo bien aquí. Mejía 1112, bienvenidos. Zuli, bienvenida. Patricia, Tebutik, Baitati Loaiza, bienvenida. Jennifer, Yesilo 0897, bienvenida. Lida, Saramuf, bienvenida. Nidia, bienvenida. Taurili 20, bienvenida. Luz Arbeláez 0811, bienvenida. K. Pereiro, bienvenida. Marcela, Gloria Smith, Ramos, bienvenida. Geraldine, bienvenida. Rero y Joana, Chila, qué bueno tenerlos a todos aquí. Espero que podamos generar una comunicación bien efectiva y bien interesante el día de hoy. Gas 01, bienvenida. Bueno, ya ahorita, bueno, un saludo muy especial a todos los demás que están ingresando. Menitab, Katy, Yola, bueno, a cada uno de todos, muchos de los cuales yo sé que nos conocemos y muchos que habrán oído hablar pues de Natural Body Center, habrán oído hablar de todo este proceso. Bueno, vamos a empezar entonces en materia. Aquí hay alguien que pregunta que cómo identificar que ya se llegó al peso ideal y cómo mantenerlo. A mí me gusta mucho utilizar las comparaciones porque como para ponernos de acuerdo todos en este momento, lo primero que hay que identificar
es que algo que yo he pretendido hacer a lo largo de mis 40 años de médico es lograr que todas las personas con respecto a este tema tengamos lo principal y lo primordial es entender que estamos abordando una enfermedad que por muchas cuestiones, por de pronto una visualización incorrecta por parte del gremio médico, hasta ahorita es que mucha gente está dándose cuenta que estamos ante una enfermedad. Entonces, en el caso de lo que nos compete a nosotros, con toda la experiencia que hemos acumulado a lo largo de los últimos 30 años, todas las enfermedades tienen protocolos médicos en donde uno valora a la persona, valora al paciente, le hace su diagnóstico, le hace su historia para saber dentro de qué contextos que se mueve esa persona, porque igual todo lo que está alrededor de cada uno de nosotros es importante para determinar por qué en algún momento de nuestras vidas se dañó el metabolismo y sobreviene esta enfermedad que nosotros, yo lo puedo decir sin temor a tener pena ni nada, de decir que somos abanderados, somos pioneros en el tema de que las personas entiendan que si esto es una enfermedad, respetuosamente con cada uno de ustedes tiene que valorar que lo que nosotros hemos desarrollado y lo hemos probado miles de veces, tenemos tantos miles de personas que han terminado tratamiento y se mantienen. Entonces ahí viene el tema de la pregunta que están haciendo acerca de cómo identificar que se llegó al peso ideal. Entonces yo pongo un ejemplo de lo que hacemos nosotros los médicos, por ejemplo, cuando tenemos un paciente que tiene diabetes y que tiene el azúcar muy alto o alto en cualquier parte y que lo tenemos que abordar igual, tenemos que darle un tratamiento adecuado médicamente para normalizarle el azúcar. Aquí por decirlo, y se lo digo yo a todos mis pacientes, por decirlo coloquialmente, es un tratamiento que nosotros desarrollamos con nuestra técnica de acupuntura auriculoterapia que nos ha permitido acceder al metabolismo, intervenir en el metabolismo de cada una de las personas y llega un momento en que se encuentra una serie de coincidencias que se dan en una semana que nos permiten decir, oye, mire, esta persona ya está posiblemente con una certeza cercana al 100% que ya está en su peso ideal. Igual que hacemos con el paciente con la hipertensión, o el paciente con diabetes, o el paciente con el ácido úrico alto, al cual llega un momento en que uno hace un checklist y dice, oye, mira, este paciente ya le podemos dar de alta porque ya su neumonía está corregida, o su ácido úrico se le normalizó, o su diabetes ya se le normalizó su azúcar. Obviamente hablamos de diabetes, el paciente seguirá siendo diabético toda la vida, pero es diferente ser diabético de nombre, pero saber que su condición de hiperglicemia, de azúcar alto, se normalizó, porque en últimas esto es lo que va a producir los grandes problemas. Aquí lo mismo, si nuestros niveles de nuestra grasa corporal están por encima de los niveles normales, y eso se manifiesta en una báscula en forma indirecta, y ustedes ya lo saben, porque no hay ninguna medición directa del tema de poder establecer de verdad directamente cuánto es el porcentaje exactamente de cada una de las personas. Nosotros lo extractamos es de la valoración que hacemos con respecto a la normalidad de peso de las personas, que cuando las personas están en su normalidad de peso, podemos inferir, podemos concluir que muy posiblemente la cantidad de grasa que tiene esa persona es la normal. Entonces, hay un protocolo que cada uno de ustedes, de los que están asistiendo a nuestras consultas, llegado el momento cuando ya se encuentra
eso que nosotros llamamos, que yo llamé desde hace muchos años, la determinación médica del punto de equilibrio o peso normal de una persona, vuelve y juega, que nos permite inferir que esa persona está normal. Ese dato generalmente lo trabajamos y yo prefiero dejarlo aquí, pero que ustedes sepan que sí, al igual que sabemos hasta dónde llegamos con un paciente con la diabetes. Eso no es que cogemos un paciente diabético y lo bajamos y lo bajamos y lo bajamos hasta donde el paciente quiera o hasta donde nosotros queramos. No, eso generalmente resulta de la interacción del tratamiento que le estemos haciendo, a veces de medicamentos o en el caso de nosotros de nuestro programa de medicina alternativa con acupuntura y auriculoterapia, que nos permite precisamente encontrar ese punto. Entonces, cada uno de ustedes, cuando llegue al concepto de su rango normal, que es donde nosotros sabemos en nuestro protocolo que ya esa persona tiene poquitas semanas, porque una vez que entramos dentro del rango normal, ya sabemos que vamos a buscar con nuestro tratamiento cómo encontrar, con ese checklist que les estoy contando, cómo encontrar ese punto de equilibrio metabólico. Entonces, que no sea un motivo de preocupación excesiva por parte de ustedes, de igual, va a llegar el momento para cada uno de ustedes en que el médico tratante de Natural Body les va a decir, ya están en su normalidad, en su rango normal, y vamos a dedicarnos a buscar ese checklist que nos permita determinar con una certeza cercana al 100% que, oye, este es tu peso normal o tu punto de equilibrio y que posiblemente coincide con la cantidad de grasa normal y que permite que nosotros le demos a cada uno de nuestros pacientes la forma con la cual hemos logrado tener miles de personas que se mantienen. Entonces, para llegar a esa etapa de mantenimiento, primero es que tenemos que surtir la etapa del conocimiento, de la historia clínica, de hacer el tratamiento, de dejarse orientar, ¿no? De que los pacientes definitivamente tengan claro que nosotros como médicos queremos es tener resultados con ustedes. Entonces, por eso es importante que cada persona que entre a nuestra consulta, acoja lo que nosotros tenemos de resultados, porque yo muchas veces he retado inclusive a colegas de que nos digan si realmente tienen otros medios en los cuales tengan, como nosotros, miles de personas que han terminado tratamiento y se mantienen. Nosotros tenemos una base de datos gigantesca de más de 30 años en donde tenemos miles de personas que se mantienen en serio, cosa que ustedes nunca van a encontrar con todos esos métodos. No es que sean malos, porque yo nunca me verán a mí ni a ninguno de nuestros médicos hablar mal de ninguna dieta, ni terapéutica, ni ninguna de esas cosas, pero sí les podemos decir que tenemos la seguridad de que lo que nosotros tenemos es radicalmente bueno. No perfecto, pero es muy bueno. Entonces, el tema de existe un protocolo. Cada uno de ustedes, cuando llegue a ese punto, vamos a saber cómo hacer. Aquí hay una pregunta interesantísima. Pregunta Katy Yolá. Dice, quisiera saber cómo ayuda el tratamiento para la resistencia a la insulina. En todos los más de 30 años que llevamos con este protocolo, hemos logrado que con el manejo acupuntural y el manejo de la parte nutricional que usamos nosotros, hemos logrado corregir centenares de pacientes. Orgullosamente puedo decirles que tenemos una buena cantidad de pacientes diabéticos a los que les hemos podido quitar la insulina. Porque igual, yo no voy a ponerme aquí a darle una clase magistral de bioquímica estructural médica, porque ese no es el tema. El tema es que nosotros sí sabemos que nuestro manejo permite
que las personas, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, un paciente que tuve en las semanas anteriores, un paciente que logró bajar 18 kilos con nuestro tratamiento, en la medida, al principio se le dijo, usted va a entrar a este tratamiento y generalmente lo que nosotros logramos es esto, entre eso, corregir esa resistencia a la insulina, corregir una cantidad de cosas de orden metabólico y endocrino. Y el paciente lo empezamos a trabajar y de estarse colocando más de 100 unidades diarias de insulina. Al final del tratamiento el paciente solamente está utilizando 8 o 10 unidades en la noche. Eso es calidad de vida para un paciente diabético. Eso es calidad de vida de no tener que ponerse un montón de unidades de insulina. Ahora, ¿por qué pasa esto? Porque en el momento que nosotros tomamos el control metabólico a través de la acupuntura, vamos a inducir que el organismo empiece a usar todas esas rutas metabólicas que tenemos para deshacernos de la grasa. Pero esas rutas metabólicas también están entrecruzadas con las rutas metabólicas de los azúcares y los carbohidratos. Entonces, generalmente, en la medida que el organismo va consumiendo esas grasas en diferentes cosas, quemándolas, gastándolas, volviendo las hormonas, sacándolas por la piel, por la deposición, por una cantidad, todas esas rutas metabólicas, eso va haciendo que la persona necesite menos cantidad de insulina, y al necesitar menos cantidad de insulina se liberan unos ciclos internos que tenemos nosotros que permiten que la persona se le empiece a normalizar también la glicemia. Está comprobado que entre más insulina tenga uno que utilizar en una persona, eso promueve la formación de grasas dentro del organismo y el depósito de esas mismas grasas. Por eso, tan pronto empezamos a corregir esa relación, logramos que el paciente necesite menos insulina para mantener todos sus procesos internos. Igual, el organismo tiene una cantidad de procesos. Uno de los miedos de todas las personas es, oiga, pero si no estoy comiendo azúcar convencional, todas cosas, me voy a tener hipoglicemia y me voy a morir. No, eso nunca sucede. El organismo tiene tantas rutas metabólicas para producir su propia glucosa, que es la molécula importantísima para el funcionamiento del cerebro y del riñón. Entonces, estamos definitivamente, y lo hemos comprobado con muchos centenares de pacientes, las bondades que tiene este tratamiento, haciendo que el paciente normalice su relación entre los carbohidratos, el glucagón, la insulina y todas estas otras hormonas que están relacionadas, la grelina, la adiponectina y todas estas cosas que, como les digo, no vamos a pretender poner a un nivel de investigación científica y todo en este momento el tema, pero que conste que nosotros sí tenemos y lo vemos. Nosotros tenemos, yo por lo menos tengo muchos pacientes que vienen y me dicen, estuve donde el endocrinólogo que me estaba manejando la diabetes y está asombrado de que yo llevaba tantos años con él o con ella y nunca había tenido los exámenes tan perfectos como los tengo ahora. Ustedes vieran cómo mejoran todos los parámetros bioquímicos en nuestros pacientes. Por eso es que nosotros, los médicos de Natural Body Center, aunque no pidamos directamente, porque aprovechamos, miren lo interesante, nosotros aprovechamos de que por las normas en nuestro país, todo el mundo tiene que tener una EPS. Nosotros aprovechamos precisamente que las personas tengan una EPS para que ustedes mismos puedan hacer un seguimiento que no les vaya a salir tan costoso, porque
en su EPS les van a hacer el seguimiento con sus exámenes y van a comprobar que lo que nosotros les dijimos desde el principio se va cumpliendo. Entonces, ese es el tema de la resistencia a la insulina y este tema. Bueno, aquí. A ver, aquí, un segundito. Aquí. Bueno, aquí Julia Andrea pregunta, doctor, ¿qué hacen los imanes? Bueno, realmente, aunque las esferas que utilizamos nosotros, energéticamente cargadas, ese es un tema del tema del material que se usa en la acupuntura auriculoterapia que usamos nosotros, es un tema del desarrollo del material que se usa, que ha sido muy efectivo. Y sí, obviamente tiene unas características de generar un grado como de imantación por la forma como se trabajan estos materiales. Pero de una vez para que tú lo tengas claro, Julián Andrea, aquí no estamos hablando de magnetoterapia, que es otra técnica diferente. Nosotros no utilizamos las esferitas con energía, que sí tienen ciertas propiedades similares a los imanes, pero no es porque estemos trabajando el tema desde el punto de vista de la magnetoterapia, sino que están haciendo contacto y su energía, tanto la presión misma de la esfera con la energía que tiene, dependiendo de los puntos que estemos trabajando, de los casi 200 puntos energéticos que tenemos en la oreja, ¿no? Y su función es precisamente de inducir un cambio en la regulación interna del organismo. Ya, vuelve y juega. Yo no quisiera entrar en el tema de que voy a hacer una cátedra aquí de acupuntura, porque no es la idea. Ustedes tienen suficiente material, lo van a tener a través de Google y todas esas cosas. Pueden encontrar personas muy doctas en el tema hablando de cómo funciona la acupuntura, ¿no? Entonces, espero haberle a Julián Andrea hecho una aclaración acerca de cómo funciona ese tema de los materiales de acupuntura que nosotros utilizamos, que induce ciertos cambios. A veces hay pacientes, en estos días por ejemplo tenía un paciente con un dolor lumbar muy severo, y el paciente estaba pensando en ir a ver qué podía hacer para ver cómo le quitaban el dolor en su EPS, y ya había ido y no le habían podido resolver el tema, y llegó a nuestro tratamiento, y nosotros también tenemos algunos recursos y vale la pena de una vez retomar eso para que cada uno de ustedes, de los que están asistiendo a Natural Body Center, sepan que nosotros somos médicos y que como médicos, pues obviamente nuestro enfoque es en esta enfermedad que se relaciona con muchas enfermedades, y obviamente por eso es que cuando nosotros abordamos esta enfermedad logramos hacer que todas esas otras enfermedades se mejoren. Dolores lumbares, ciáticas, asma, hipertensión, una cantidad de cosas que nosotros logramos, que con nuestro tratamiento también logramos hacer que esas otras enfermedades se regresen y los pacientes entren en un estado de normalidad global. Por eso es que nosotros nos sentimos como unos médicos muchísimo más integrales, porque podemos acceder a muchas cosas. Pero es importante que ustedes consulten. No solamente crean que nosotros estamos, le decía yo en estos días a una paciente, ¿por qué piensas que nosotros solamente estamos aquí para manejar la acupuntura, para este tema? No. Obviamente no hacemos auriculomedicina, o sea que una persona, por ejemplo, con artritis reumatoidea vaya y nos consulte y quiera que le trabajemos exclusivamente ese tema, no lo vamos a hacer, porque nuestro enfoque, y tenemos suficiente trabajo con el tema de esta enfermedad y de las relaciones que tiene con otras enfermedades. Entonces,
pensamos en que no nos conviene médicamente abrir el tema hacia la auriculomedicina, entonces si lo hacemos con los pacientes que están en tratamiento. Hombre, si me llega un paciente que está en tratamiento y está comenzándole una crisis de asma, pues le voy a manejar su crisis de asma también concomitante con el tratamiento. Pero necesitamos que ustedes confíen en nosotros y confíen en nuestro criterio. Entonces, para eso tenemos médico en línea, tenemos una serie de recursos para que nunca se pierdan del tema. A ver qué otras preguntas. Aquí otra pregunta de Joana.archila. ¿Qué pasa si hice el cierre pero dejo por completo las harinas? Tengo miedo de volver a subirme. Joanita, por favor. Si el gran resultado del tratamiento es que nosotros con nuestro protocolo de acupuntura auriculoterapia y nuestro protocolo médico logramos precisamente que tú llegues a tu normalidad y precisamente nuestro protocolo permite que al final te estabilicemos y te enseñemos cómo comer de todo. Eso lo dice la guía, mis queridas amigas y Joanita, eso lo dice la guía. La meta de nuestro tratamiento está en sanar, corregir, educar, como ustedes quieran llamar, el metabolismo. Y una vez que el metabolismo está corregido, ya educado, ya formada esa memoria metabólica, que es lo que hacemos nosotros con nuestro tratamiento, formada la memoria metabólica, ya podemos comer de todo. La prueba está que nosotros tenemos todos los días, yo veo, todos los días, todas las semanas veo muchos de mis pacientes y de nuestros pacientes de todos mis doctores y de todas mis doctoras que trabajan con nosotros, muchos pacientes que han terminado hace 2 años, 5 años, 20 años, 30 años, 15 años, y que comen de todo y nunca más se volvieron a enfermar, o sea, nunca volvieron ni a subirse ni a engordarse, que son las características de la enfermedad. Acuérdense que lo que nosotros hacemos es corregir el metabolismo, y como consecuencia de corregir el metabolismo, la persona entra a tener un metabolismo sano que le permite tener una relación energéticamente correcta con todos los alimentos, y por eso es que el paciente que termina nuestro tratamiento haciéndolo honestamente al 100%, porque aquí todos los días tenemos pacientes que insisten en ir a nuestros consultorios, lo hacen mal y lo hacen mal, a veces bajan aún haciendo trampas y haciendo cosas que no han permitido que el organismo se regule en forma real, y claro, cada rato hacen un rebote metabólico hasta que deciden no volver, y después cuando se dan cuenta, ay no, es que lo único que me funcionó es eso, entonces vuelven. No, Joanita, nunca quites por completo las harinas. Nosotros, acuérdate, si tú ya terminaste, nosotros te dijimos, y el médico que te atendió, o si tú necesitas nuevamente una revaloración o una readecuación de la parte de conocimiento acerca de cómo mantenerse, nosotros con mucho gusto lo podemos hacer. ¿Para qué? Para que tú tengas claro cómo se usan en nuestro protocolo el tema de las harinas una vez que las personas terminan y ya tienen regulado su metabolismo. Entonces nosotros sí tenemos un protocolo por medio del cual le vamos a enseñar a cada persona al final del tratamiento cómo va a usar las harinas, los azúcares, el postre, las frutas y todo. Por ejemplo, las frutas. Al final del tratamiento vamos a usarlas en cantidades que las personas ni siquiera se imaginan. Solamente que hay una serie de condiciones dentro de lo que nosotros y dentro de lo que yo descubrí acerca de cómo a nosotros nos funciona ciertas características de las frutas usadas en determinada manera con respecto a nuestro tratamiento. No tiene nada que ver, y para no entrar en conflicto con personas de otras profesiones que siempre entran en conflicto cuando nosotros hablamos de que las harinas las utilizamos así, o las frutas las utilizamos así, o en esta otra forma, y las personas entran en un conflicto gigantesco,
Cuando nosotros tenemos miles de pacientes que han terminado tratamiento y se mantienen, y tenemos algo que yo llamo medicina basada en la evidencia. Entonces tenemos tantos miles de pacientes que pueden demostrar que lo que nosotros descubrimos, lo que protocolizamos, nuestra experiencia consolidada de más de 30 años ha permitido que todo se mantenga. Al menos los que lo hacen bien. Es que vuelvo y juego. El paciente que hace mal el tratamiento y que lo maneja como una dieta, pues siempre van a tener funcionamiento tipo dieta. Entonces, Joanita, por favor, no dejes las harinas, porque si tú realmente hiciste el tratamiento honestamente bien y llegaste al punto de equilibrio y nosotros te enseñamos cómo comer de todo, precisamente como esto es una enfermedad crónica, nosotros nunca dejamos que nuestro paciente realmente nos abandone. Esa teoría de las dietas de, ¡ay! Yo ya llegué, me decía una paciente el otro día que volvió a hacer un rebote metabólico gigantesco y le decía yo, pero ¿por qué nos abandonaste? ¿Por qué te perdiste 5 años y no viniste nunca ni siquiera a tus controles para establecer si médicamente se había corregido tu metabolismo? ¿Por qué no volviste? No, porque es que yo consideré que yo ya estaba en lo que yo quería y no me interesaba lo que ustedes me decían, sino solamente yo creí y ya me sentí que ya estaba bien y abandoné el tema porque ya, ¿para qué iba a seguir en dieta? O sea, hizo un montón de semanas siempre pensando en que esto era una dieta. Le decía yo, bueno, en cierta forma me da tristeza de que hayas pasado tantas semanas y siempre hayas pensado al final que estás en una dieta y obviamente tienes los resultados de lo que generalmente sucede con todas las dietas, que es el famoso rebote metabólico. Nosotros tenemos tantos pacientes que nunca más volvieron a hacer rebote metabólico porque les hemos demostrado que el rebote metabólico es porque esto es una enfermedad metabólica. Entonces yo le decía en estos días a otra paciente, le decía yo, eso es lo mismo que un diabético. ¿Dónde se ha visto que un diabético que vaya al médico más excelente en el manejo de diabetes y se normalizó, le encontraron su punto de equilibrio de su glicemia, y cuando ustedes han visto que un paciente que ya no vuelva a hacer nada de lo que el médico le dijo que tenía que hacer para mantener la glicemia normal, ¿cuándo han visto ustedes que un paciente se mantenga con la glicemia normal? Eso no existe, mis queridos amigos. Entonces, obvio, que el paciente que le normalizan la glicemia y no se cuida y no hace lo que el médico le está diciendo para mantenerse con la glicemia normal, pues va a ser hiperglicemia y se le va a subir. Yo molesto mucho porque yo me inventé un término que a muchos pacientes y a muchos de mis colegas les da risa, porque yo digo, hombre, si ya le encontramos el punto de equilibrio de la gracemia, entonces ¿para qué hace cosas para volver a hacer que el organismo entre otra vez en enfermedad y se le suba otra vez la gracemia? Es una forma coloquial de hablar para que ustedes tengan claridad conceptual acerca del tema de que ese porcentaje anormal de grasa, cuando pasa de ciertos límites, pues va a producir muchas enfermedades y muchos problemas. Para que nosotros, y eso valga la aclaración, todas las personas mentalmente tienen que entender que si yo pienso que esto es una dieta, pues siempre voy a actuar como dieta. Nunca voy a tener en mi corazón y en mi espíritu de verdad el amor por mantenerme sano, porque no, las dietas no generan amor para que la persona sepa cómo tiene que utilizar los azúcares y los carbohidratos y las harinas y las frutas y las proteínas y todo. No, las dietas son dietas. Funcionen, todo el mundo piensa, no, pero es que yo bajé con tal dieta. Sí, claro, yo no estoy diciendo que uno no baje con las dietas. El tema es que hasta el momento, yo en más de 40 años de médico, nunca he encontrado una dieta que permita una normalización a largo plazo del paciente, cosa que sí la tenemos nosotros, ¿no? Entonces,
Joanita, no quites las harinas, por favor. Precisamente la prueba de fuego de si estás normalizado y si se normalizó tu metabolismo con nuestro tratamiento y que hagas parte de todos esos miles de pacientes que se mantienen y que comen de todo. Entonces no tengas miedo a subirte. Si te subes es porque algo no quedó correcto. Entonces hay que volver a reintervenir y hay que mirar qué parte del proceso falló en la educación de ese metabolismo, en la formación de esa memoria metabólica. A ver, aquí otra pregunta. Ay, mira, aquí hay una pregunta muy interesante, Consuelito. ¿Por qué se retiran las frutas del tratamiento? En todos los años, desde que me dediqué al proceso de estudiar el tema el tema metabólico y cómo abordarlo, porque les voy a contar en gran parte de mi historia personal como médico, e inclusive desde que estaba estudiante, yo he hecho muchas cosas de las que hace uno como médico, dietas, mandar pacientes a cirugías bariátricas, a toda clase de medicamentos, una cantidad de cosas, lipectomías, liposculturas, una cantidad de cosas que con el tiempo logré entender que ninguna de esas cosas servía para encontrar el punto de equilibrio metabólico ni lograr que los pacientes se mantuvieran. Entre las cosas que descubrí es que si yo utilizo las frutas desde las primeros 4 o 5 semanas, simplemente el paciente no utiliza ninguna de sus frutas para quemar, gastar o transformar. Porque lo que yo descubrí es que las frutas, generalmente en la mayoría de personas, producen estabilización del peso. Y si lo que nosotros necesitamos es que con este protocolo y con la acupuntura y todas las cosas, vamos a inducir que el organismo se deshaga de toda esa grasa patológica que está en cantidad, en situación y en localización anormal y que va a producir montonones de problemas. Entonces, si yo utilizaba las frutas desde el principio, pues no se daba el proceso. ¿Por qué? Porque la persona generalmente se estabiliza. Entonces es una tontería que ya lo hemos probado en miles de pacientes que si usamos las frutas, pues no se da el proceso. Eso le decía yo el otro día a un paciente hombre, le decía yo, eso es lo mismo que si yo tengo un paciente diabético y le quité ciertas harinas y ciertos azúcares y el azúcar y todo, ¿no? Pero me pongo a darle poquiticos que todos los días, si le dan ganas de algo dulce, dele una lamidita a un bombón, pero una lamidita, así nomás, así un pasadito. Pues así sean poquiticos, ese paciente no se le va a corregir correctamente su azúcar. Con el tema de las grasas, resulta que esa funcionabilidad de las frutas, que sí la utilizamos al final del tratamiento. Al final del tratamiento, esa característica de producir e inducir una mayor estabilidad, la utilizamos al final. Por eso es que al final del tratamiento, mis queridos pacientes, amigos, conocidos y todos los que estén aquí en este momento, en este chat, puedan entender que al final las utilizamos en cantidades libres inclusive, con algunas apreciaciones de lo que aprendimos de ese manejo, pero las podemos utilizar en grandes cantidades. Pero es al final, cuando ya está corregido el metabolismo y cuando ya hemos encontrado el punto de estabilidad del peso o de la grasemia, como les estoy diciendo yo coloquialmente. Entonces, sí las vamos a utilizar, pero no nos sirven para utilizar. Entonces, no falta el paciente o la paciente que dele, y que es que yo no puedo. Hombre, pero si es por un tiempo pequeño, por eso es que la guía dice, lo que quitamos, lo quitamos temporalmente al 100%, porque no sirve ni siquiera
poquiticos ni pedacitos de ninguno de esos alimentos que ya hemos comprobado que energéticamente no nos sirven para corregir el metabolismo y hacer que el organismo a través de la acupuntura queme y gaste todas esas rutas metabólicas de las que ya he hablado varias veces. Entonces, ¿para qué insistir en hacer algo que no sirve? Pero luchar, mis queridos amigos, luchar contra más de 60, 70 años de algo que yo llamo ignorancia selectiva acerca del tema de esto como una enfermedad metabólica. Yo siempre le digo a los pacientes de más o menos 4, 5, 6 generaciones antes que la mía, los médicos se dedicaron a estudiar la diabetes, el cáncer de seno, el cáncer de cervix, una cantidad de cosas, y promover que esas investigaciones, los resultados de las investigaciones, le llegaran a todas partes, a todo el mundo, por diferentes medios, tanto que en este momento casi todo el mundo sabe qué es diabetes, cuáles son las complicaciones de la diabetes y todas las cosas. En cambio, esto no. La gente sigue pensando que lo que quieren es bajar un poquito. La gente no ha entendido que nosotros en nuestra investigación sí logramos determinar, llegar al punto de equilibrio metabólico médicamente y mantenerlo, ¿no? Las personas siguen actuando culturalmente. No, es que yo no quiero llegar sino hasta tanto. Perdóname, usted puede hacer lo mismo con su azúcar. Usted puede decir, doctor, usted me encontró en 300 de glicemia y yo solamente quiero llegar a 150. Ay, no, pero es que, mira, es que lo normal es hasta 115 o 118. No, yo me quiero quedar en 150, doctor. Así nos pasa muy frecuentemente en la consulta con pacientes que, no, es que yo me quiero quedar, no importa, así sea un poquito de enfermedad. Y yo, pero ¿cómo te vas a meter en la cabeza de que si ya está comprobado que esto es una enfermedad? ¿Por qué queremos quedarnos con un poquito de enfermedad? Eso no es lógico, mis queridos amigos, ¿no? Entonces, espero, Consuelito, haberte ilustrado el tema de por qué retiramos las frutas. Aquí, Nenita 0222. Doctor, estoy con mi tratamiento con ustedes hace 3 meses, juiciosa con mi comida. Bajo una semana, otra subo. Estoy pasando por mi periodo de menopausia. No sé si será eso. ¿Me puedes ayudar? Estos casos tan puntuales, Nenita, tienen que ser evaluados. Por eso es que nosotros somos médicos y casos como el tuyo toca hacerle una revisión exhaustiva. Nosotros adentro de la organización de Natural Body Center tenemos muchas cosas, por decirlo de alguna forma, tenemos forma de hacer una especie de junta médica muchas veces para evaluar casos específicos como el tuyo y mirar qué es lo que está pasando, ¿no? A veces son cosas que no tienen que ver con las hormonas que se están alterando por el tema de la menopausia, pero a veces hay otras cosas. Hay una cosa que yo molesto mucho porque me he dado cuenta en los últimos años que se ha vuelto una cosa frecuente. Las personas dicen, yo estoy haciendo la parte nutricional con juicio, pero no bajo. Y resulta que, miren, les voy a contar algunas anécdotas del tema, de que voy y miro yo y encuentro pacientes que las personas que les hacen sus alimentos son personas, la mamá, la suegra, la tía, la persona que cocina en la casa, que tienen contratada para eso. Y resulta que estas personas no tienen claridad, obviamente porque ellos no son los que están en el tratamiento, y les parece como absurdo de que a una crema de vegetales no le puedan echar unas alverjitas. O para darle un poquito de consistencia, le voy a echarle una papita criolla. O le voy a meter un poquito de zanahoria. Claro, eso junto con los otros vegetales verdes, cuando se licúa, pues todo queda verde. Y la persona está metiendo alimentos que energéticamente no nos sirven
para conciliar el tema de la acupuntura con las rutas metabólicas, y entonces la persona, entonces en una semana que tiene otras condiciones, por efecto inclusive mismo de la misma acupuntura, de la auriculoterapia, baja, y de pronto en la otra ese alimento que está metido y la persona no lo ve, porque si no entonces lo evitaría. Pero yo molesto porque digo, a veces nos meten gato por liebre, ¿no? Un dicho muy antiguo de, hombre, yo creo que todo tiene de lo permitido, y resulta que muchas veces hay pequeños pedacitos de cosas que energéticamente no nos sirven. Entonces, nenita, con mucho gusto puedes a conversar con tu médico tratante, y si necesitan que nosotros a nivel de la dirección médica y la dirección científica evaluemos tu caso, con muchísimo gusto. Precisamente para eso estamos nosotros, y para eso, para casos que de pronto tengan algunas variaciones que no son convenientes y todo, pues entonces, lógico, nosotros queremos colaborarles a ustedes. Entonces, para eso tenemos una organización que permite que podamos hacer una especie de junta médica para evaluar los casos como el tuyo y darle una solución adecuada al tema. Joana Archila vuelve y pregunta, me gustaría saber si puedo consumir en el cierre arepa blanca. Pues claro que sí, pero en el cierre es cuando ya estás en el tercer nivel, que ya estás comiendo de todo, claro. Una vez que tú termines el tratamiento, nosotros te vamos a enseñar cómo utilizar las diferentes harinas o los diferentes alimentos en una forma tal que tú puedas saber cómo los usas, en qué momento no debes usarlos, o si debes usarlos, o qué cosas tienes que hacer si las usas en tales horarios. Todo eso es lo que nosotros le explicamos concienzudamente a nuestros pacientes al final del tratamiento. Bueno, aquí me pregunta Diana Correa 66. Quisiera saber si en este tratamiento se debe estar consumiendo alimentos cada cuánto, 2 horas, o a las 5 comidas normales al día. Miren, genéticamente y filogenéticamente, todos los vertebrados mamíferos, incluyéndonos los seres humanos, tenemos en nuestro código genético, como vertebrados mamíferos, el famoso tema de los famosos 3 golpes diarios: el desayuno, el almuerzo y la cena. Sin embargo, muchas personas tienen ciertas características que también tienen algo por allá en su genética personal, y son personas que necesitan hacer o 4 o 5 o 6 comidas en el día. En el caso de nuestro tratamiento, el paciente que se dé cuenta, ¿cómo se puede dar cuenta? Generalmente en las primeras 3 semanas del tratamiento, la persona que presente mareo, náuseas, dolor de cabeza, sensación de que les va a dar como la pálida, que decaimiento y todo, generalmente es la persona que toca investigarle si está haciendo periodos de ayuno prolongados. ¿Por qué? Porque es que esos periodos de ayuno prolongados no permiten corregir eficientemente el metabolismo, y se manifiestan por esa serie de molestias que, en el caso del tratamiento, nosotros utilizamos generalmente un recurso muy sencillo, que es comer algo de lo permitido. Por ejemplo, kumis o yogur preparado en la casa con leche lactosada, o un vaso de leche lactosada, o un cafecito con leche lactosada, o un tecito con leche lactosada. Esas generalmente son las cosas, mientras la persona aprende a usar de los alimentos permitidos para corregir el metabolismo. Los puede usar en esos horarios intermedios de a la media mañana o la media tarde, o inclusive antes de acostarse. A ver, aquí, ¿qué otras preguntas encuentro? Bienvenido a todos los demás que se han unido.
A ver, ¿qué otras preguntas? Ay, gracias, Marta Elena. Qué gusto ver que estás ahí escuchándome. Eh, a ver, aquí, Lupita Pérez. Lupita, mira, voy a hacer un bosquejo muy sencillo. ¿Tú te imaginas, Lupita Pérez 410? ¿Qué pasaría? Entonces, la respuesta la voy a hacer en una forma diferente. O sea, la respuesta a tu pregunta que dice, doctor, en ocasiones me trato de descompensar. Me gustaría saber si como mínimo puedo utilizar un endulzante al día. Lupita, mira, esos son paradigmas que tenemos los seres humanos. Si eso que tú dices pasara en nuestro tratamiento, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Todos los pacientes diabéticos se descompensarían? Porque ¿qué le quita uno a todos los pacientes diabéticos? Les quita totalmente los endulzantes. Ahora, los endulzantes no de convencionales, o sea, el aspartame, el sucaril, ¿qué otros? Bueno, la stevia y todas las cosas. ¿Por qué no los usamos? Primero, porque energéticamente hemos comprobado que en un gran porcentaje de nuestros pacientes nos bloquean el metabolismo y no nos dejan corregir el metabolismo. Entonces, todo lo que nosotros quitamos en la guía, Lupita, es porque son alimentos y cosas que sí los vamos a volver a utilizar en el futuro, pero que durante el tratamiento no nos sirven para lograr resultados. Entonces, eso es lo que le decía yo en estos días a alguien, eso es como si yo compro un computador y lo primero que hago para probarlo es meterle una USB con virus. Pues lo voy a dañar. Entonces, para nuestro computador metabólico, por decirlo de alguna forma, hay algunos alimentos y algunas sustancias que se comportan como virus, por eso las quitamos temporalmente, mientras, como digo yo coloquialmente, le formamos el antivirus a nuestro computador metabólico, que es lo que llamamos la formación de la memoria metabólica. Ese es el famoso antivirus que hay para que precisamente cuando ya un paciente ha hecho correctamente el tratamiento y ya se han corregido sus ciclos internos metabólicos, entonces esa memoria metabólica permite que podamos volver inclusive a comer postre y a comer todas esas cosas. Pero no te preocupes, Lupita. No se necesita. Haz el tratamiento como nosotros sabemos que funciona. No quieras convertir esto en otra cosa diferente. ¿Para qué? Si eso fuera necesario, tenlo por seguro que en la guía que nosotros les damos, en la parte de alimentos permitidos, diría: y de vez en cuando tengas necesidad o sensación de dulce, cómete un dulce un poquitico. Si eso sirviera, lo haríamos. Pero como no sirve, ¿para qué lo hacemos? Entonces, no te compliques con el tema. Al final del tratamiento, ahora, tú hablas de descompensación. Mira, en todos los años que yo llevo desde que diseñé este protocolo, si tú viste ahí en la guía y en los consultorios hay un póster y en la guía hay un dibujito que dice: la forma de consumir los alimentos es 70-30. Ese 70-30 tiene una razón muy poderosa. Resulta que si tú recuerdas, en la primera consulta, el médico que te atendió te dijo: Lupita, tienes que quitar temporalmente harinas, azúcares, frutas, jugos, dulces. Pues resulta que el comer ese 70-30, el consumir los vegetales en esa proporción del 70%, para tu información, Lupita, y para todos los demás que tengan esa misma inquietud, los vegetales en su composición tienen todas las vitaminas, minerales, sodio, potasio, carbohidratos, azúcares y toda una cantidad de cosas que el organismo utiliza
para mantenerse bien. Por eso es que podemos quitar temporalmente, en todos nuestros pacientes, temporalmente quitar harinas, azúcares, frutas, jugos, dulces. Vuelve y juega, no es por hacerle malestar a las personas, no. Miren, la persona que hace nuestro tratamiento, bien. No. Alguna vez tuve un paciente, hombre. Fue una sola vez al consultorio y resulta que el señor no le gustaban las verduras. Entonces cogió y olímpicamente se dedicó solamente a comer y convirtió el tratamiento en una dieta de proteínas. ¿Qué pasó? Pues que se descompensó. Pero no se descompensó si hubiera hecho el tratamiento como nosotros le decíamos. No. Él acudió al tema de que yo tomo de lo que me dijeron, lo que me gusta y lo demás no voy a hacer caso. Tiempo después, una compañera de trabajo llega a mi consulta y me dice, mire, una de mis primas bajó 20 y tantos kilos con ustedes y no se ha vuelto, y come de todo y no se ha vuelto ni a subir ni a engordar. Y entonces yo entré en conflicto porque mi compañero de trabajo, que dijo haber estado en este tratamiento, se descompensó y casi que terminó en cuidado intensivo y con una arritmia y con una cantidad de cosas. Y en cambio mi prima bajó 20 y tantos kilos y no le pasó nada. Dije, precisamente. Entonces me comentó cómo se llamaba su amigo. Obviamente yo no saqué la historia para mostrársela a ella, pero sí consulté la historia de la persona y resulta que la persona había ido una vez y quería que le resolviéramos en una consulta un problema que llevaba 20 años. Y tomó como si fuera tratamiento el haber ido una vez y haber recibido la guía. O sea, despreció totalmente nuestra actividad médica con este tratamiento. La despreció totalmente. Claro, se enfermó. Entonces, por eso les digo, mis queridos amigos, ya tenemos tantos miles de pacientes que han confiado totalmente al 100% en nosotros, que no se ponen a buscarle cosas, buscar conflicto entre la báscula que tengo en mi casa o la báscula que tengo en esto y la que tenemos nosotros. Hoy, por ejemplo, le decía yo a una paciente, ¿qué ganas tú con estarte pesando en cuánta báscula encuentras? Mira cómo te vuelves mentalmente. A todas horas con ansiedad, a todas horas pensando que nosotros en los consultorios vamos a hacer alguna cosa incorrecta o vamos a... Hombre, yo le decía a la paciente hoy, hombre, si nosotros estamos aquí, igual que si fueras diabética, hacerle un tratamiento a la persona para que la persona se mejore y se sane y que después cuando esté normal, esa persona diga, oye, estos médicos realmente saben hacer tratamientos y me normalizaron y miren, llevo tantos años como miles de pacientes. Entonces, queridos pacientes, queridos personas que de pronto quieren ingresar con nosotros, pónganse en manos de nosotros sin ningún tipo de reacondicionamiento ni nada, porque es que nosotros no estamos en los consultorios para sacarle plata a la gente. Nosotros, nuestra verdadera misión como médicos es ayudarlos a ustedes con algo que ya probamos que funciona. Entonces, la invitación, ya para terminar, mis queridos amigos, la invitación es, péguense a nosotros, que nosotros lo que queremos no es sacarles platica todas las semanas. Lo que nosotros queremos es que ustedes se sanen. Y que si tienen, cada vez que tengan inquietudes, para eso tenemos el médico en línea. Si quieren, pueden dejar sus preguntas en los chats. A mí siempre me pueden ubicar. Entonces, pueden ubicar nuestros médicos, directores médicos y todas cosas, que son excelentes. Todos los médicos de Natural Body son muy buenos y son personas comprometidas. Entonces, en vez de estar cuestionando nuestra actividad, queridos pacientes, déjense ayudar, dejen hacer y hagan el tratamiento tal como nosotros les decimos, sin cambiarle nada. Aquí hay una Francia Estela, hay veces que me da ansiedad de comer, ¿qué puedo hacer? Pues comer, Francia. Si tú miras la guía,
en la parte de los 400 alimentos que ustedes pueden usar, hay una letrica en rojo que dice, coma cantidades libres. Ustedes, por eso es que nosotros les decimos a los pacientes, cuando les entregamos la guía de primer nivel, mire, por eso es que esto no aplica como dieta, porque usted tiene 400 alimentos que puede consumir en cantidades libres y las veces que usted necesite en el día. Coma. Ahora tenemos distractores para precisamente inhibir esa hambre desaforada que le da a algunas personas, o esa ansiedad que se les clava aquí en el epigastrio, en la parte del estómago, y que les quiere hacer que estar devorando y comiendo comida a toda hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un poco de snack que figuran ahí, snack de todo tipo. A mí los que más me gustan son los chicharrones, pero los chicharrones que hay en los consultorios. Antes, queridos pacientes y amigos, antes utilizábamos los chicharrones americanos, de esos que se conseguían en los diferentes supermercados, pero resulta que la industria alimentaria, por cuestión de costos y todo en las industrias, están usando y están haciendo esos chicharrones con diferentes aceites que no sirven en el tratamiento. No es que sean malos, porque el día que ustedes terminen el tratamiento y se provocaron en D1 o en Justo y Bueno, perdón, en Ara o en Éxito, en Carrefour, en donde sea, en Carulla, en Jumbo, en todas esas cosas, ¿quieren comerse unos chicharrones de allá? Sí, pero cuando terminen el tratamiento. De resto, nos tocó conseguir unas personas que nos hacen nuestros chicharrones para que inhibir esa sensación de hambre angustiante y dolorosa y todo que le da a muchas personas. Entonces, esos chicharrones entran allá, los que tenemos nosotros en los consultorios, son hechos con aceite de girasol exclusivamente para nuestros pacientes, y entran al estómago y eso bloquea totalmente la secreción ácida del estómago y actúa como un inhibidor de eso. Entonces se le quita el hambre a la persona, le da tiempo para que la persona llegue a su verdadera comida, ya sea su cena o su almuerzo o lo que sea, de una forma tal en que ya no tiene esa sensación angustiante de ansiedad y todo que se manifiesta con ese dolor aquí en la boca del estómago, como dicen. Aquí está Ayala Carlos Alberto, bajé 44 kilos con ustedes hace 4 años, sigo cuidándome mucho, pesaba 109 kilos y bajé a 64, dejé de trotar todos los días, ahora lo hago día de por medio, y subí 10 kilos, eso es normal. Sin embargo, acuérdate que lo que yo decía hace un ratito, siempre por favor mantengan la constante de una cosa que te enseñamos, y seguramente tú, Carlos Alberto, seguramente tú recuerdas que cuando terminaste el tratamiento se te enseñaron una serie de pautas que si tú las usas no tienes por qué permitir subirte 10 kilos, sino que cuando tan pronto te subas los primeros 2 kilos, te lo voy a poner de otra forma para todos ustedes. Es lo mismo que si uno tiene un paciente diabético y uno lo normaliza, uno le dice al paciente diabético, oiga, si usted se llega a subir a 120 o a 130 en las tomas de glucometría que usted debe hacerse 1, 2 o 3 veces en el mes, si usted se le sube el azúcar a 120 o 100, venga a tiempo. Aquí vuelvo a utilizar mi palabra inventada. Si a usted se le vuelve a subir la glicemia y eso se manifiesta con que se subió 10 kilos, es porque posiblemente su metabolismo se está volviendo a dañar. Entonces es cuando usted tiene que acudir, Carlos Alberto, a nuestros consultorios para que le hagamos el ajuste a su tratamiento, precisamente como hacemos con un paciente que estaba normal de diabetes del azúcar y de pronto se le subió el azúcar. Entonces tenemos que investigar por qué está pasando, médicamente qué está pasando, y hacerle el manejo para ajustarle eso y no tener que hacer retratamiento y estar volviéndote a bajar 20 o 30 kilos, porque eso no es lógico. Uno nunca le dice a un paciente diabético, oiga, cuando se vuelva a subir a 300 o 400 y esté ya medio ciega o medio ciego, entonces venga.
Aquí lo mismo. No, cuando se vuelva a subir 15 o 20 kilos y ya se infartó o ya le dio una diabetes bien terrible o ya se le dañó la columna, entonces ya venga. Entonces, querido Carlos Alberto, ponte en contacto con el médico que te atendió. Acuérdate, en la ciudad que estés y todo, tenemos muchos sitios en Colombia para que tú puedas precisamente hacer ese ajuste, precisamente de mantener esa precisamente normalidad. ¿Cómo evitar el efecto rebote en el tratamiento? Ya lo había dicho. Si tú haces el tratamiento completo, llegas a la finalización, a que nosotros te enseñemos cómo mantenerte y haces... Hay una cosa que voy a mencionarlo así en forma global. Dentro del protocolo que yo diseñé y que lo utilizamos todos los médicos en Natural Body Center, dentro de ese protocolo existen 3 cosas que son el 100% del éxito del mantenimiento del resultado de este tratamiento. Así lo defino yo. El 100%, yo molesto porque yo digo que eso es como las personas que han hecho ortodoncia, que al final, si no se ponen y no usan los retenedores, pues nunca se les va a corregir totalmente el problema y se les va a volver a dañar la dentadura y va a volver a la memoria negativa. Aquí lo mismo, la memoria negativa es volverme a que se me suba la grasemia, como digo yo, a que me vuelva a subir de peso y se empiezan a dañar todas las cosas internas de mi organismo y externas también. Entonces, por eso te digo, ten toda la tranquilidad que si tú haces correctamente pausas compensatorias, señales de peligro y hoja de ruta vital, que te lo enseñaremos, si tú no lo tienes claro, búscanos y dile al médico que te atiende que te enseñe pausas compensatorias, señales de peligro y hoja de ruta vital. Esta importante pregunta de Maines 861. Para las personas que tienen el ácido úrico alto, ¿qué recomienda hacer si estamos en tratamiento? Perfecto. ¿Qué cosas son las que determinan que se suba el ácido úrico? Maines. ¿Qué cosas hacen que se suba el ácido úrico? Generalmente es el metabolismo de las purinas que vienen de las proteínas, sobre todo de las carnes rojas. Que cuando la persona, por estrés, consumo de alcohol, básicamente hacen que se suba rápidamente el ácido úrico. Es una cosa que se llama hiperuricemia, y esa hiperuricemia en determinadas condiciones hace que se cristalice ese ácido úrico en diferentes articulaciones y es lo que da la gota y toda una cantidad de cosas graves que se pueden volver cosas muy graves. Entonces, en el tratamiento, el médico tratante va a decirte que, pues básicamente, utilice las proteínas que menos condicionan al aumento del ácido úrico. Entonces están las proteínas de los peces, de las aves, ¿no? Generalmente lo que llama uno las carnes blancas, ¿no? Y obviamente pues evitar el consumo de alcohol y todas esas cosas que son detonantes para este tema. Maines también hace otra pregunta, dice que cómo controlar la ansiedad. Maines, mira, yo siempre he dicho que obviamente la ansiedad existe, o si no, sería como un error decir que no existe. Lo que pasa es que yo considero que la ansiedad tiene un componente mental gigantesco. Y fíjate que de acuerdo a cómo en la mente de cada uno de nosotros figure una enfermedad, a la gente le va a dar ansiedad o no le va a dar ansiedad, ¿no? Ejemplo, si a ti te encuentran que tienes 450 de azúcar en tu sangre, ¿será que te va a dar ansiedad por irte al sitio más de donde hacen las tortas más dulces y redulces de tu ciudad? Yo no creo que vayas a atentar contra ti mismo con el tema de que es que me dio ansiedad. Yo tengo que saber manejar el tema de la ansiedad. ¿Por qué me va a dar? Por eso es que hay que tener claro, mis queridos, y ya para terminar, por eso es que hay que tener claro que esto es una enfermedad, porque ¿por qué me tiene que dar ansiedad por usar cosas que sí las voy a volver a usar posiblemente,
Pero ¿por qué me va a dar ansiedad por dañar mi tratamiento y perder plata a tiempo y seguir manteniendo la enfermedad hasta que me produzca alguna complicación? Y entonces ahí sí, cuando me producen las complicaciones, entonces ahí sí ya no me da ansiedad. ¿Qué es lo que pasa? En estos días me encontraba con una paciente que ahora que se infartó y todas las cosas, entonces ahora sí ya no le dio ansiedad por seguir comiendo las cosas que hacen que se le suba el nivel de grasas en su organismo y que fue responsable de su hipertensión y su problema coronario. Entonces, ahora, si la ansiedad es esa de que da aquí en el estómago, hombre, para eso, come más veces en el día. Come cosas de las permitidas, utiliza los chicharrones, utiliza otros, en la guía hay otra cantidad de tips que puedes utilizar para el tema de meterlo y quitar la ansiedad, porque metí algo que bloquea mi estomaguito y me da la sensación de saciedad y entonces ya no me da ansiedad por comer. Mientras llega la comida que me está manteniendo y que me está ayudando a corregir mi organismo. Entonces, mis queridos amigos, fue un gusto haber estado con ustedes. Carpi, ¿cómo así que me puedo comer unos frijolitos en poca cantidad? Sí te los vas a comer, pero cuando termine el tratamiento. ¿Ahorita para qué? No sirven. Deliciosos frijoles. ¿Quién dijo que no son deliciosos? Son deliciosos. Pero espérate, ten paciencia. Termina el tratamiento y te los vas a poder comer. ¿Ya todas las otras? Doctor, ¿se puede hacer ejercicio adicional al cardio? No. No, porque lo que hemos visto nosotros es que cuando las personas hacen ejercicios contra resistencia, con peso y todo, bloquean el manejo de las grasas que están sobre todo en todo lo que son los miembros superiores, inferiores y en algunas partes del cuerpo. Entonces, como que encapsulan y no dejan que haya un adecuado metabolismo en donde se cree ese catabolismo que permita quemar y gastar y transformar y todas las otras rutas metabólicas de la grasa. Por eso no lo usamos. Pero igual, al final vas a poder hacer cardio y puedes hacer ya después resistencia. Y el que le gusta hacer fisiculturismo lo puede hacer y todo. Pero vuelvo y juega. Primero sanemos nuestro metabolismo y después sí hagamos todas esas cosas. Bueno, mis queridos amigos, creo que ya no me queda más tiempo. Espero reunirme con ustedes más adelante. Y bueno, les doy un abrazo. Mi corazón siempre ha estado y siempre estará con ustedes. Me siento tan orgulloso de lo que ha sido el desarrollo de este protocolo que tengo tantos cientos y miles de pacientes que se han beneficiado de esto y que realmente aprecian todo lo que nosotros, como dicen, con las uñas, hemos trabajado a lo largo de los últimos 30 años. Para mí realmente es un placer cada vez que me encuentro en mi consulta mi paciente que lleva 5 o 15 o 20 años de haber terminado y que se mantiene y que se le normalizó el azúcar, muchos de nuestros pacientes a los que les pudimos quitar los hipoglicemiantes, los medicamentos para la presión, obviamente que no a todos, porque sería una mentira estar diciendo eso. Pero para mí y para todos los médicos de Natural Body Center es tan satisfactorio generar esa relación médico-paciente que genera una verdadera amistad entre ustedes y nosotros, como otrora, hace muchos años, en donde nosotros los médicos, en compañía de ustedes, hacíamos unas amistades muy sólidas, basadas en el respeto, en la confianza y en que las personas pudieran ponerse en manos de nosotros para que nosotros podamos dirigir esos tratamientos en una forma correcta y terminarlos y que todos nos beneficiemos, porque yo siempre he dicho que nuestro paciente que termina el tratamiento, que cree en nosotros, el que lo hace correctamente y que termina el tratamiento, se vuelve un buen amigo de nosotros porque sabe que hicimos algo que no lo había generalmente logrado en ninguna otra parte. Entonces, mis queridos amigos, un súper abrazo, un súper beso y Dios quiera
que todos terminen su tratamiento, porque si todos terminan su tratamiento, nosotros también vamos a tener trabajito para muchos años, porque cada uno de ustedes, por eso es que nuestros tratamientos para que nosotros podamos también tener trabajito muchos años, porque esta enfermedad está ocupando casi a la tercera parte de la población mundial, entonces tenemos mucho que hacer y mucha gente a la cual beneficiar. Feliz noche, bendiciones.